Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. Recuerden que en este momento vamos en el tercer módulo. El tercer módulo se llama el prediálogo. El miércoles estuvimos trabajando el tema de cruzar orillas, la cultura del encuentro y la curiosidad paradójica, cruzar orillas. Para el día de hoy tenemos el tema número 7, aclimatar el diálogo, diseño de espacios seguros para el diálogo social. En esta noche nos acompaña Mauricio Pinzón Ochoa. Mauricio es antropólogo y magíster en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una trayectoria académica y laboral analizando la dinámica del conflicto armado urbano y los procesos de paz en el país. Ha participado en proyectos de memoria histórica, entre otros, en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica. El trabajo de investigación y acción social lo ha desarrollado en contextos de población vulnerable, con víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación. Tiene facilidad para interactuar en espacios interinstitucionales y en equipos de trabajo. Le damos una cordial bienvenida a Nelson Mauricio Pinzón. Gracias por acompañarnos en esta noche. La Escuela de la Caridad le da una bienvenida y todos sus estudiantes. Bienvenido, Nelson. Ricardo, muchas gracias y buenas noches para todos y para todas. Me alegra mucho estar en este espacio y poder compartir con las personas que están cursando este diplomado en una temática tan trascendental en estos momentos como el diálogo por la amistad. Antes de comenzar, pues me gustaría saber un poco de qué regiones son las personas y si están adscritas a alguna jurisdicción. Entonces les voy a pedir que por el chat escriban pues brevemente de dónde vienen, de qué región y si son de alguna jurisdicción como para yo podernos orientar un poquito en este proceso. Bueno, acá está de Pasto. Hola, Saray, de Bogotá. Cartago, Cali, Valledupar, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Cauca, Cartagena, Tunja, Llano Grande. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy mala la señal, está cayendo agua por acá en Dabeiba, no escampa. Y tengo la señal pésima, pésima hoy. Listo, Luz Bueno, Mari. no te preocupes, igual pues estamos... Voy a ver hasta dónde puedo. Listo, perfecto, Luz Mari. Sigue la sesión hasta donde puede. Apaga, por favor, tu micrófono, ¿vale? Gracias. Bueno, también sé que ya no soy la primera exposición, obviamente, de este diplomado, ya vamos por varios módulos, pero sí me gustaría también como conocer un poquito ustedes qué entienden o cuál es como el balance del diálogo social, del diálogo por la amistad, ustedes con qué relacionan eso, dos palabritas que lo puedan colocar en el chat, por favor. Creación de consenso, nos dicen por acá. Unión, paz, reconocimiento, fraternidad, acuerdos, acoger desde el respeto y la tolerancia, apertura al otro, reconciliación, escucha, respeto, inclusión, escucharse, diálogo, cultura al encuentro, comunicación asertiva entre comunidades. Bien, muy bien. Pues nuevamente muchas gracias por participar en el chat. Yo vengo a exponerles un tema pues, sobre el proceso de diálogo. Es importante iniciar un poco por qué entendemos por diálogo o cómo entender el diálogo o cuál es ese concepto.
cuál es esa imagen o concepto pues que me gustaría que ustedes tengan una vez pues concluida pues esta charla. Creo que la manera más sencilla de explicar qué es un diálogo social es hacer como una comparación. Al coger, por ejemplo, la palabra o el concepto debate o discusión y compararlo con la palabra diálogo, con el concepto diálogo, pues hay una diferencia muy grande, ¿sí? El debate, la discusión, pues nos ubica en un imaginario de superioridad, a veces de jerarquía, ¿sí? Digamos, de una conflictividad, digamos, negativa. Mientras que el diálogo hace relación más a la apertura y a las relaciones sociales. Creo que el diálogo o la conversación, o mejor dicho, la conversación evoca más hacia el acto comunicativo, lo que se dice, y el diálogo está centrado más en las relaciones de las personas. Veo que acá pues, lo que ustedes han colocado en este chat, pues está muy en sintonía con eso que les acabo de exponer. Yo, sin embargo, también quisiera en esta noche, en esta charla, romper un poco con un imaginario que a veces se tiene del diálogo social, y es el diálogo entendido como un evento, de 1 o 2 días, pero entendido como un evento. Quiero que se lleve la imagen del diálogo como un proceso, que es finalmente lo importante. Entonces, creo que aquí, digamos, cambiando ese chip, pues vamos a entender un poquito qué es el diálogo social. Eso es lo que me gustaría que ustedes pues se llevaran al final de esta charla, y para ello voy a hacer un ejercicio a partir de un estudio de caso. A partir de este estudio de caso que les voy a presentar, lo que quiero hacer un poco es introducirlos en un contexto, en unos elementos conceptuales, en unos elementos metodológicos sobre el diálogo social. Voy a partir de una experiencia en la que he tenido la oportunidad de participar en la ciudad de Tibú, en el municipio de Tibú, en una vereda que se llama Angalia. Voy a presentar este estudio de caso porque en Angalia, la jurisdicción de Tibú ha acompañado una iniciativa de paz que se basa justamente en el diálogo social. Adicional a esto, voy a introducir algunos elementos conceptuales y metodológicos a partir de los planteamientos que ha hecho Jean-Paul Lederach, que entre otras cosas pues los hemos tenido también en varios espacios pues en la pastoral. Y quiero dejar también una imagen pues crítica, no crítica digamos frente a estos autores, por supuesto que no, sino crítica a la idea preconcebida de entender un diálogo a partir de otra experiencia, como una fórmula única. Es que el diálogo social, pues ya muchos analistas lo han demostrado, parte es del contexto y más no de una fórmula estándar para todos. Y también quiero ser muy crítico en el tema de que a veces le damos mucha relevancia a la teoría o a los teóricos y olvidamos un poco el conocimiento local, ¿sí? Hay muchísimo conocimiento local, hay muchísima experiencia que a veces la invisibilizamos por mostrar o intentar un poco teorizar o a través de pues, los grandes teóricos o los grandes analistas del diálogo social. Entonces, me gustaría que no olvidemos que las comunidades de a pie, nuestros indígenas, nuestros campesinos, las comunidades afros, pues han sido pues prácticamente los que han estado en contextos bastante complejos y en los que muchas veces no cuentan con proyectos como en los que nosotros actuamos y trabajamos, y finalmente ellos han encontrado lógicas que les han permitido desarrollar diálogos sociales. Bien, ¿en qué consiste la iniciativa de las que le acabo de mencionar? Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que se basa en el diálogo social, que ha sido acompañado por un proyecto que se llama Participaz. Posiblemente algunas de las personas que están acá conocen este proyecto, porque ya es un proyecto viejito, ya este es el 9º año en el que el proyecto camina por el territorio del Catatumbo. Entonces puede que algunos de ustedes pues ya lo conozcan o ya lo hayan escuchado. Yo soy nuevo realmente en este proyecto, me vinculé desde febrero,
Y cuando me vinculé, encontré esta iniciativa, encontré que esta iniciativa ya estaba en marcha. Esta iniciativa partió de manera autónoma de una comunidad, de una vereda que se llama Angalia. Ellos identificaron muchos problemas en torno al río Catatumbo y en torno, digamos, a las relaciones sociales que generaban afectaciones al medio ambiente. A partir de esa preocupación que ellos pudieron desarrollar, que ellos pudieron sentir y visibilizar, comenzaron internamente en esta vereda a desarrollar un grupo a través de su junta que lo definieron como un comité ambiental. Este comité ambiental, pues, tuvo un papel muy importante intentando articular a otras juntas de acción comunal, a otras comunidades de la Gran Alianza, que es uno de los sectores en que se divide el Catatumbo, y lograron articular más o menos unas, pues digamos que hay varias versiones ahí, ¿no? Pero digamos que unas 60 comunidades alrededor de esa iniciativa. Ya teniendo como ese grupo, hicieron un comité ya más regional sobre ambiente para tratar esta temática. Este grupo lo que hizo fue diseñar un plan de acción pues, para evitar la tala, para hablar con las personas y evitar cultivos en zonas que requerieran una protección, impulsar campañas pedagógicas pues, para el tema del reciclaje. Entonces, a partir de estas actividades, pues nosotros nos encontramos también en el territorio con una gran potencialidad para ejercer esta autonomía y visibilizar una serie de problemáticas. En ese caminar, digamos que la comunidad de la Angalia lo que ha querido hacer es una escuela ambiental para seguir trabajando temas de pedagogía, para seguir trabajando temas de reciclaje, para seguir trabajando temas de reforestación. Y eso es un poco lo que ellos han hecho. Para hacer esto, pues han contado con pues el apoyo de algunos programas como Participadas que le acabo de mencionar, pero sobre todo con un interés y un impulso muy grande a partir de su organización misma. Parte de la iniciativa local se tradujo en dos foros, un foro regional y un foro nacional. El foro nacional, pues, tuvo, digamos, participación de otros dos departamentos a través de Buenaventura y de La Guajira. No, perdón, del Guaviare. Esto se dio porque dentro de la iniciativa también pudimos articularnos. Esa articulación se dio antes de que yo estuviera con la iniciativa de Diálogos Improbables. Esta iniciativa fue desarrollada o es desarrollada por el Centro de Investigación por el CINEP, por la Universidad Javeriana y por la Universidad de Sheffield. Con ellos se lograron hacer varias actividades, una de ellas un diplomado y dos foros, un foro regional y un foro nacional. El foro nacional, como les mencionaba, pues porque esos son sectores, pues ellos también tenían un trabajo bastante particular, y un foro nacional, y un foro regional, perdón, en el que las comunidades de la Angalia y las que se articularon a partir de eso, tuvieron un ejercicio con la institucionalidad. De ese ejercicio pues salieron bastantes compromisos, y ahora lo que me gustaría mostrarles un poco es eso previo que requirieron hacer ellos para hacer un ejercicio de diálogo seguro y un ejercicio basado en esas negociaciones pues internas que requirieron pues para llegar a eso. Entonces yo les voy a presentar pues inicialmente quería presentarles el foro nacional donde nos acompañó Jean-Paul Lederach, aconsejándonos o recomendándonos un poco cuáles eran esos principios de diálogo improbables, esos principios básicos del diálogo social, y posteriormente quisiera también resaltar en palabras de la comunidad lo que significó pues la iniciativa de paz. Quería traerles directamente el video pues, del foro donde nos acompañó Jean-Paul Lederach, pero no me fue posible. Sin embargo, pues tengo la relatoría, pero afortunadamente pues voy a hacer uso pues también de otros recursos, también de video,
porque Jean-Paul Lerac pues, ha desarrollado pues, esos principios a través de distintos foros en Colombia. Ahora, quiero conectar esto posteriormente con lo previo al diálogo social, porque digamos que a partir de esta experiencia, lo que surge un poco es que ese proceso de diálogo no es un evento, sino es un proceso. Entonces ahí creo que lo previo pues, tiene que ser también pensado un poco en términos de proceso, un proceso previo a esos eventos donde pues, las comunidades sellan y construyen ciertos compromisos con distintos actores. Entonces regálame un segundito, voy a hacer proyección del video. ¿Hay interferencia? Buenas noches. Buenas noches. No olviden, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Quienes van entrando, recuerden que deben entrar con sus micrófonos apagados. Muchas gracias. El micrófono está apagado. Tienes el micrófono apagado, Nelson. ¿Me confirma si se está viendo? No, todavía no. ¿Es un video grabado, Nelson, o es un link? No, es un video grabado. Ya, sí, solo tú lo puedes presentar. ¿Me confirma si ya se escucha? Listo, hermano, ahí ya. Súbele un poquito el volumen y... Nos va a hablar de la teoría de los diálogos improbables. Muy buenas. No sé por qué me pusieron en el momento post-almuerzo, donde todavía no he tomado un tinto suficiente y que me imagino que ustedes también están por decidir si escuchar o tomar una siesta. Los improbables. Esa frase ha venido saliendo de varios lugares, pero me acuerdo muy bien que tuvimos una profundización de la idea en la región Caribe de Monte María, un momento dado hace muchos años atrás, donde... Nelson, súbele un poco el volumen porque me están reportando no escuchar. Sí, no se escucha nada. Se repitan los mismos patrones con los mismos No tiene... resultados. Y que la gente, por haber vivido una serie de experiencias que duelen profundamente y que crean miedo, muy a menudo se restringen, se limitan a una rosca muy encerrada donde solo hablan con los que ya conocen y que comparten más o menos la misma perspectiva. Y que si uno iba a ir más allá de lo probable, que es que se repita una y otra vez lo mismo, hacía falta buscar forma de entrar en contacto y diálogo improbable. Eso requiere una intención. Y la intención es hacer algo sorprendente, no esperado. Y la intención requiere la voluntad de ir más allá de lo que es cómodo para uno.
e entrar en un espacio todavía no muy definido, ambiguo, porque es tomar un riesgo, entrar en contacto con gente que uno ve como su enemigo, pero que la calidad de vida en la comunidad está muy afectada por sí o no se pueda abrir esos espacios no esperados. Fue el punto de arranque. Tenía mucho que ver con una historia en otros lugares, donde vimos en la construcción de la paz que la paz no se construye con gente que ya está de acuerdo. La paz se construye, ¿verdad?, cuando hay una confluencia de lo improbable, cuando hay alianzas no esperadas, cuando hay capacidad de entrar en la complejidad en su plenitud. Y la complejidad significa entender y ver lo que existe y lo que ha existido desde distintos puntos de vista. Lo que hemos encontrado en esas décadas, este tipo de trabajo en contextos muy polarizados, y hablo aquí tanto a nivel comunitario como a nivel político de élites, es de que un proceso, un espacio de diálogo improbable tiene que cambiar de mentalidad. Típicamente, cuando hablamos de diálogos, estamos pensando en el encuentro como aquí hoy hemos visto, que es un momento muy puntual y es un evento. Pero el diálogo improbable requiere que pasemos de eventos a procesos. Procesos que se sostienen en el tiempo, y lo que hemos encontrado es que cuanto más polarizado el contexto, mayor tiempo toma la preparación de lo que van a ser los eventos. Pero que lo que sale como el encuentro directo de intercambio de palabras y de conversaciones depende mucho de la calidad de la preparación y de la calidad de apoyo que se da en el tiempo. Y allá es donde yo empecé a tomar lecciones de las arañas y las hormigas. Primero, hormigas. Creo que la construcción de espacios duraderos de intercambio entre improbables es un trabajo de hormigas. Requiere una disciplina, requiere un compromiso y requiere una voluntad que sobrepasa muy a menudo, es capaz de superar el hecho de que va a haber muy a menudo vacíos, momentos donde las cosas no funcionan y capacidad de sostener relaciones más allá de las polarizaciones. Lo que hemos visto esta mañana de las experiencias contadas, hay como unas características que van saliendo, que creo que son muy importantes en esta preparación. Demasiado a menudo, y aquí voy a explicar una tensión que pueda existir en mi campo de trabajo entre la metáfora de la mesa, negociaciones y crear una mesa de diálogo y negociación, y el proceso por el cual uno llega a una mesa. Y lo que he visto es que hacemos hincapié muy a menudo en la metáfora de la mesa. Pero una mesa, por definición, es excluyente. Significa que hay solamente espacio suficiente para que algunos lleguen. Normalmente quien llega tiene que pasar por un proceso, ¿verdad?, unos filtros de representatividad. En otras palabras, hablan
a favor de una perspectiva o representan una propuesta, pero en la sala de mesa solo caben un número, ¿verdad?, limitado de personas. El otro modelo, y no son excluyentes, la verdad es que veo que son y pueden ser integrados. El otro modelo no es convocar que la gente venga donde nosotros, o sea, la mesa siempre necesita la capacidad de convocar, sino ir donde ellos. La araña. Empecé a estudiar telarañas. Y empecé a estudiar los científicos que estudian telarañas. Son unos bichos raros, para ser muy franco. La telaraña, cuando se ve en su plenitud, es una cosa bellísima, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención no es el producto final de la telaraña, y la verdad es que los científicos dicen que no existe producto final de telaraña, porque se tiene que reparar hasta 30 veces al día. O sea, hay una reparación continua en la telaraña. No, lo que me interesó fue el movimiento, la forma de moverse en el espacio de la araña. Y los movimientos principales fueron encontrar los puntos más de anclaje importantes estratégicos en el espacio, que son a menudo puntos muy diferenciados en el mismo espacio, y hacer las primeras hilas de seda más largas, más flexibles y más duraderas en el tiempo con los puntos anclajes estratégicos de un espacio. Ajá, ojo, interesante. Mirar de cerca cuál es su espacio, mirar de cerca cuáles son los puntos anclajes estratégicos, mirar qué tipo de seda tiene que puede mantener una conexión en el tiempo de esos puntos muy diferenciados. Primero. Segundo, circula. Y la circulación es literal, da vueltas una y otra vez, dejando cada vez la seda, ¿verdad? Tercero, del centro a la periferia. O sea, siempre hay un movimiento que va de los centros a los más puntos lejanos donde circula. Y cuarto, que es muy interesante para mí, la idea de fortaleza de la telaraña es que cada parte puede sostenerse en el tiempo independiente de las demás partes, con la idea preventiva de que en algún momento el viento o bichos van a tocar la telaraña y destruir una parte. Que una parte sea destruida no significa que los demás no puedan seguir. En otras palabras, flexibilidad, adaptarse a realidades y tener capacidad, ¿verdad?, de que unas partes continúan mientras otras tienen que repararse, es la idea de fortaleza que tiene la telaraña. Aplicado a contextos sociales, empezamos a mirar cómo en lugares donde menos esperábamos que pudiera surgir la construcción de la paz, a menudo pequeños grupos del mismo lugar lograron circular por las relaciones ya existentes, pero en grupos pequeños diferenciados, donde la posibilidad de entrar donde ellos dependía de una relación con alguien que les sirviera de entrada. Y circular en los puntos claves, un pequeño grupo empieza a tejer una serie de conversaciones que no necesita convocar que la gente venga donde ellos. Además tiene el principio que el gran amigo Juan Fernando de Cauca, que está aquí con nosotros, una vez me dijo, si no vas, no ves. Si no vas, no ves. Es decir, que a menudo hablamos en la construcción de paz de ponernos en los zapatos del otro. Aquí es literal. Ponerse en la casa del otro, mirar el mundo desde la experiencia vivida allá donde se ha vivido. Porque en gran parte el desafío del diálogo, sobre todo sobre el pasado,
no es de que vamos a llegar a una sola narrativa. Inclusive yo diría que quizás no es la meta. Es lograr la capacidad de que cohabiten con respeto múltiples narrativas, porque han sido narrativas vividas. Y yo puedo decir, no he vivido esto, pero respeto y reconozco que usted sí ha vivido eso. Puede que no estoy de acuerdo con su interpretación de lo que significa, pero reconozco lo vivido. Y esto es la humildad necesaria para tener una visión de la complejidad real y existente. Para mí, esto fue muy importante porque lo empezamos a trabajar a múltiples niveles. Por ejemplo, en Nepal, que me habló el amigo Vishnu, con el cual trabajé durante casi 12 años. A nivel político, él hablaba esta mañana de la forma informal de encontrarse de los políticos, que Prakash fue uno de los participantes en la formación de este modelo. A menudo, cuando reportamos al donante, contamos los eventos de cuando nos encontramos. Pero lo que no se contó a fondo fue de que durante 15 años ellos mantuvieron una circulación constante con hasta 15 partidos políticos distintos en Nepal. Y esto, en mi experiencia directa con ellos, no hubo en ningún momento ningún evento, sino primero pasáramos a sentarnos a tomar té en las casas de los políticos aparte, ¿verdad? A solas, cada uno, donde pasábamos tiempo hablando de cómo es que veían las cosas, cuáles son las preocupaciones y tejiendo antes del evento toda una conversación profunda que después permitía distinto tipo de relación una vez llegada al momento del evento. Y cuando surgieron momentos nacionales de crisis, esos espacios no oficiales servían de lugar de innovación, de intercambio de ideas. 3 características les dejo si queremos ser arañas humanizados. Primero, yo creo que ese proceso tiene un concepto de ser itinerantes. Demasiado a menudo dependemos de convocar a gente. En situaciones polarizadas, por buena que sea la idea que tenemos, la gente no mira la calidad de idea, mira de quién viene. Evalúa, no, ¿verdad?, la calidad de contenido, de propuesta, mira de dónde viene. Entonces, el cambio que va más allá de convocar es ir donde ellos, es otra forma de estar en esta conversación, donde poco a poco reconstruir la confianza. Esto es iterativo, se hace una y otra vez. Hay mucha gente que dice que, bueno, están ustedes dando vueltas y no pasa nada. A mí me gusta dar vueltas. Yo creo que no es posible tener una conversación profunda y significativa sin dar vueltas. ¿Por qué? Porque como seres humanos pensamos que si decimos algo, entendemos lo que significa. Me repito, creemos que si decimos algo, entendemos lo que eso significa. No es cierto, sobre todo en el conflicto. Muy a menudo estamos hablando, ¿verdad?, pensando que son palabras lanzadas a ellos o a nuestra gente detrás de nosotros, pero en verdad, ¿verdad?, estamos buscando la forma de entender lo que queremos decir. Y a menudo hace falta darle la vuelta, muchas veces para llegar
a la esencia de lo que realmente preocupa. No es que sale de inmediato. Y sobre todo en comunidades prevenidas, no va a salir rápidamente lo profundo de lo que ellos han vivido y lo que ellos ven y la confianza, como decía un amigo de Tayikistán, de tener suficiente confianza para hablar verdades. Eso es algo que cuesta vueltas. Entonces, itinerante, uno viaja, va donde ellos. Iterativo, hacerlo muchas veces, constante. Eso, en mi experiencia, provoca la curiosidad. Provoca la curiosidad. En el País Vasco, donde Gorka, porque con él también experimentamos algo parecido. Momentos que partidos políticos no podían verse en la misma sala. Circular fue la única forma de ir tejiendo pues una especie de conversación en paralelo. Y lo que provocaba era la gente hablando de sus propuestas y preguntando ¿y qué piensan los demás? O sea, provoca la curiosidad para saber lo que otros están diciendo fuera de los periódicos. Esa provocación es el gran desafío de la polarización. No provocar la defensa de lo ya conocido, sino provocar la curiosidad de lo que realmente hay y qué es lo que significa. Para mí, eso depende mucho, y aquí termino, de tres cosas que yo diría que son las calidades principales de un diálogo improbable. Primero, busca rehumanizar el conflicto. Es un compromiso, y lo hemos escuchado de varios lugares del mundo, es un compromiso de ver de frente de nosotros un ser humano. Tenemos en los diccionarios la palabra deshumanizar. Todavía no existe la palabra en el diccionario rehumanizar. Pero cuando salimos de 50 años de guerra, lo que la gente busca, que es la búsqueda de reconocimiento de dignidad profunda humana, es la rehumanización del conflicto. Segundo, respeto a lo vivido. La experiencia que ha tenido la gente, que a veces cuesta que salga, porque es algo vivido que no fácilmente se pone en palabras, pero respeto a lo vivido es lo principal que permita que la memoria coexiste con imaginación de futuro. Si no nos respetamos lo que hemos vivido, no es posible un diálogo verdadero. Allá es un punto clave. Y el último punto es la confianza se ha sido impactado y destruido en muchos de esos contextos. Recuperar la confianza no es un trabajo de noche al día. Recuperar la confianza depende de la regularidad de comunicación, de acciones que son concordes con promesas, ¿verdad? Y en el tiempo se gana poco a poco a poco, pero se puede perder en cualquier momento. Entonces es como la araña. La reparación de la telaraña es casi igual que la reparación de la confianza. Se gana por la práctica. Se gana por lo que la gente ve que uno hace y el comportamiento que tiene, más que por las palabras que ofrece. Y allá para mí son las responsabilidades muy necesarias de esos espacios de diálogos improbables. Lo que he encontrado al final es de que cuando uno circula, a menudo está preguntando, ¿qué proceso
no qué idea de contenido, ni qué propuesta de acción final, ni qué política, pero está preguntando qué proceso podría permitir que nosotros nos encontráramos en una forma más fiable. Y cuando uno da por las muchas vueltas la posibilidad que la gente participa en definir el proceso que ellos mismos están listos a entrar y hacer, sube no solamente la confianza, sino que empieza a balancearse un poco la simetría de poderes que pueden existir. Con el lema final de que si usted fía en el proceso, puede fiar en el resultado. Pero si no fía, si no tiene ninguna fe que ese proceso es adecuado, si ve que es algo ajeno, que no ha tenido nada que decir en cómo funciona, muy a menudo está muy prevenido en entrar de manera auténtica. Y allá lo improbable requiere el diseño conjunto de procesos que correspondan a los contextos donde el diálogo tiene que sostenerse. Les animo mucho en esas conversaciones y muchas gracias a todos y todas. Bueno, en ese video pues teníamos las palabras de Jean-Paul Lerac, haciendo pues énfasis en esos pasos pues que debe tener un diálogo improbable, y resalta, pues como les había comentado pues al principio de mi exposición, el diálogo como un proceso. Es decir, lo previo al diálogo es también un proceso, y un proceso que requiere, como él lo dijo, una planificación pues concertada, que vincule varios actores, de distintas, digámoslo así, de distintos puntos opuestos, pero que tengan algo en común. Creo que lo seguro en estos procesos es crear esas relaciones y que esas relaciones se basen en la confianza, en el respeto, en entender, en ser un poco empáticos frente a determinadas situaciones y frente a determinados contextos. Ahora voy a mostrarles un pedacito más chiquito de un video del foro regional del Catatumbo, pues donde las comunidades llegaron a ciertos acuerdos con la institucionalidad. Me interesa mostrarles eso para posteriormente hacer ya un análisis de lo que puede haber detrás de esos planes conjuntos para llegar a consensos. Regálenme un segundito, por favor. ¿Escuchan el video? ¿Me escuchan? No, todavía no está presentando. No está compartiendo pantalla. Sí, muy valioso tu aporte porque ahora? yo sé que hay varias Perfecto, ahí ya comunidades que estamos. se han acercado a la pastoral social para hacer ese tipo de propuestas. Le damos la palabra a Naudi de la Alcaldía Municipal del Sistema de Gestión Ambiental. Muchísimas gracias, Luz. Mire, es importante aprovechar este espacio para hacer una salvedad sin el ánimo de generar controversia. Cuando nosotros hablamos de los servicios públicos, que estamos hablando de agua, aseo, entra el tema de los residuos sólidos que está generando muchísima problemática en las zonas rurales. Cuando nos dicen que nosotros el municipio tenemos una responsabilidad y es la formulación de los proyectos y contar con que el municipio cuente con una prestadora de servicios de residuos sólidos y disposición final correcta y adecuada. El municipio cuenta
con Girsu, ubicada en la vereda M14, en donde tenemos las celdas de seguridad para todo el proceso de disposición final correcta. ¿Cómo funciona? Lastimosamente, en el deber ser, dentro de las responsabilidades del municipio, hemos cometido el error de pronto de no poder llegar con la pedagogía a la zona rural a explicarle a las comunidades, a las juntas, que el proceso es que ellos debiesen organizarse con el apoyo de nosotros, y ahí hemos pecado, no me voy a liberar de responsabilidades, de organizarse, pero de movilizar sus residuos sólidos debidamente seleccionados en la fuente, porque a veces sacamos 10, 15 toneladas de residuos sólidos, y me pasó en una oportunidad, encontramos hojas que no era necesario, encontramos cartón que no era necesario, encontramos envases PET que hacen muchísimo volumen y que no es necesario que vayan a la celda de disposición final. Por ser un servicio, las comunidades deben pagar por ese servicio. Y ese servicio, empresas municipales, que es la encargada en el municipio de Tibú de administrar Girsu, cobra valor por tonelada. Las veredas que trabajan y que ya hemos venido organizando y que se han venido asesorando en los diferentes espacios, se organizan, pagan su tonelada por adelantado, mandan el transporte, si supera el valor, se lo dejan para la siguiente ronda. ¿Qué podemos hacer nosotros como municipio? Entonces hacen de pronto el acercamiento, de pronto podemos hablar con la alcaldesa, revisar el tema, pero nosotros como tal, dentro de nuestras responsabilidades, por ley no estamos como la gente esperaría, que pasó en alguna administración, tengo entendido, hace algunos años anteriores, que el municipio mandaba volquetas a la zona rural a hacer una ruta, y eso lo cubría el municipio. Entonces, cada familia o cada finca sacaba sus residuos y el municipio los cubría. Lastimosamente, pues no tenemos rubrevados y es un servicio. Entonces, nos pasó en algún momento en una comunidad y era que decía, es que nosotros, ¿por qué vamos a pagar por botar la basura? Y nos tocó llevar al ejercicio, ¿quién la está generando? Yo, en mi casa, genero mis residuos sólidos. Entonces empieza el proceso de pedagogía, la bolsita del arroz, el envase PET, ¿cierto? Y de pronto la responsabilidad de nosotros sí ha sido en que no hemos tenido la suficiente capacidad de personal y logística para llegar con esa educación y esa pedagogía a organizar estas comunidades. Pero es imposible pensar que el municipio tiene abandono porque no ha mandado carros y rutas a recoger residuos sólidos. Con muchísimo gusto, ustedes se pueden acercar a empresas municipales, los presidentes de junta, preguntan por la ingeniera Karim Bermón, administradora del relleno sanitario, que cuenta con todos los protocolos de ley para el manejo de lixiviados, que es todo lo que sale de estos rellenos sanitarios y que evita la contaminación de aguas subterráneas. Y pueden llegar a acuerdos. Las comunidades que se han organizado de verdad, no sale tan costoso. Es más el beneficio para la comunidad que de pronto los costos, si los revisan por familias. Con muchísimo gusto, con la ingeniera Karim, hemos liderado algunas iniciativas de enseñarle a la gente el tema de reciclar en la fuente, de manejar los residuos, para bajar el volumen de las toneladas que se disponen en el relleno sanitario. Muchas gracias. Bueno, este video quería mostrárselos porque es la expresión, digamos, la mea culpa de una funcionaria institucional sobre unas funciones pues, que por ley pues, les corresponde. Quería mostrar este video porque eso evidencia un poco el nivel de confianza y ese tejido que lograron las comunidades pues, para que una representante de la institución pues, pudiera hacer digamos, una apreciación y un reconocimiento pues, de ese tipo. Entonces quería mostrarles en principio eso y para ahora mostrarles qué hay detrás de eso, qué hay detrás de ese evento, pues para que se puedan generar ese tipo de relaciones y ese tipo de confianzas. Y ya finalmente voy a mostrar un video muy chiquito porque, como les decía al principio, me interesa también pues, que las comunidades sean escuchadas.
no va a hacer este análisis a partir de teorías, de modelos pues, de analistas pues, que se han pensado el tema, sino es importante también recurrir a esa forma como las comunidades expresan sus iniciativas, expresan sus acciones, porque es bastante importante pues, para hacer este tipo de análisis que nos interesa hacer. La experiencia de diálogo que me ha quedado en el territorio no se está viendo. es, nosotros hemos tratado de buscar una solución a una serie de dificultades que se nos han venido. Ahora sí, gracias, ahí. No, anterior. Tiene que dar clic sobre el video. ¿Se ve? No se está viendo. Tiene que dar clic sobre el video. No lo estamos viendo. Estamos viendo su... Ahora sí. La experiencia de diálogo que me ha quedado en el territorio es, nosotros hemos tratado de buscar una solución a una serie de dificultades, como son el tema del medio climático, bastante amplia, tema también de algunos problemas en comunidades que hemos tenido que buscar el diálogo a través de una cantidad de comunidades que nos han venido apoyando y hemos venido buscándole soluciones a la problemática. Pues debido a que tenemos mucho en nuestra vereda, tenemos mucho, como le dijera, mucho desorden en lo que es el impacto de la basura, del reciclaje, todo eso. Entonces iniciamos eso y hemos concientizado a la gente a que nos ayuden en las cosas de poner potes de basura para que se concienticen a meter ahí las botellas, ¿sí? Y cosas que sirven para reciclar. Bueno, esta experiencia de diálogo, realmente las comunidades venían desarrollando unos ejercicios alrededor de 59, 60 veredas alrededor del río Catatumbo. La Angalia ha venido liderando y facilitando estos espacios de encuentro a través de estos espacios de infraestructura que la misma comunidad ha organizado para poder convocar varias veredas que confluyen en este sector del Catatumbo. Estas experiencias de diálogo de la comunidad de Angalia han sido muy interesantes porque se han reunido alrededor de 59, 60 veredas para hablar de una problemática común, que es el tema del medio ambiente. Estos espacios los llevó a ellos a acordar algunas normas comunitarias para poder mitigar algunos impactos ambientales y poder regular algunas conductas de la población. Concientizar a toda la comunidad y llegar a lugares que nos escuchen para que de esa manera nos puedan aportar a la problemática que sufrimos. En estos diálogos entre comunidades se escucharon y plantearon algunas propuestas sobre una prioridad común, en este caso como es el tratamiento de los residuos sólidos y todo el reciclaje de basura, dado a la acumulación que se presenta no solamente en una, sino en todas las comunidades. Sobre todo estas comunidades están ubicadas en la parte rural,
Entonces la institucionalidad no alcanza a llegar con sus ofertas de servicios hasta esta área rural. El tema del medio ambiente nos ha presentado una problemática bastante extensa en nuestro territorio, donde han habido una serie de dificultades y contaminaciones que han venido contaminando al río Catatumbo y se han venido secando algunas nacientes, algunos humedales que también han venido sufriendo por aquella destrucción y la tumba masiva de bosques y el cambio de clima que ha ido aumentando en nuestra región. Es una necesidad que vimos a través de tanta contaminación que veíamos en nuestro espacio, en el medio ambiente. Había mucha acumulación de basuras y contaminación en el aire con los humos. Hemos logrado alcanzar acuerdos donde hemos tenido un número de 90 comunidades que nos hemos logrado reunir, juntas de acción comunal, y hemos tenido acuerdos importantes como es la para de bosques. Hemos logrado tener un impacto bastante importante en la región porque hemos logrado llegar a unos acuerdos, crear unas normas donde se han venido evitando que se siga destruyendo la región. También hemos tenido unos logros como es recolecciones de basuras a las aguas que se venían contaminando, y eso nos ha servido para nosotros ir buscando de que las aguas sean una parte más sanas, porque el agua estaba ya siendo muy contaminada por objetos lanzados al río. Esos acuerdos se han logrado de hacer con las comunidades, los que tienen y trabajan las tierras, que se ha logrado de hacer de parar cómo son los acuerdos de no tumbar más árboles cerca de los nacientes, de los humedales, proteger las orillas del río y parar la tala de bosques, porque es como el sentir de que debemos de dejarle para mañana a nuestros hijos y no dejar un desierto en el Catatumbo. Pues al momento pues tenemos... Bien. Bien, uno cuando compara lo que pues, decía Jean-Paul Edrac con los dos videos, sobre todo con el video último, aún no le queda muy claro cuál es eso previo, ¿sí? No es tan evidente esos momentos previos, no es tan evidente cómo las comunidades fueron tejiendo esas relaciones y no, digamos que no está en el video. Eso pues se debe pues, a varias razones, pero creo que la principal es que muchas veces este tipo de relaciones es un proceso invisible, no tiene por qué, porque son conversaciones privadas, son temas que tienen que ser de bajo perfil pues, para que se pueda llegar a acuerdos. Entonces esa es una de las razones por las que muchas veces eso previo no es tan visible cuando se narran esta serie de experiencias. Por supuesto que todas las experiencias son distintas, por eso yo hacía énfasis al inicio de esta charla, una fórmula que regule todos los conflictos. Lo que quería mostrar era un estudio de caso para poder hacer ciertos análisis de lo que hay previo a un tipo de eventos como el que les acabé de mostrar en ese foro regional por el río Catatumbo. Como iniciativa regional es que los diálogos son válidos o son diálogos improbables si hay un sentido de transformación. Si no hay un sentido de transformación, pues simplemente no hacen parte, digamos, de esa categoría y de esos ejercicios. Es decir, que para que exista una transformación, lo que debe haber es un plan anterior. Para muchas veces las comunidades no tienen un plan establecido, ¿sí? Son más de la cotidianidad.
Sin embargo, en ocasiones, como sucedió con esto, sí habían planes, digamos, estructurados pues, para poder hacer transformaciones en varios niveles. El tipo de trabajo que hizo esta también he cambiado. Regálame un segundito que no logro visualizar mi exposición, listo. Ya. Ok, ahí ya está la presentación. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué transformar? ¿Qué se puede transformar en esos ejercicios? Pues primero hay que transformar actitudes, ¿sí? Era muy claro en el video cuando hablaban, por ejemplo, del tema de reciclaje, eso de empezar desde la casa. Ahí, esa relación que tejieron debía empezarse hacia eso, hacia cambiar actitudes de reciclaje, actitudes de ciertos usos, actitudes frente a cómo tratar el tema de los residuos sólidos, actitudes a cómo generar buenas prácticas frente a no talar en ciertas áreas protegidas. También una transformación de contextos, ¿sí? Una transformación de contextos que generaron confianza para las instituciones para poder hacer presencia en estos espacios y charlar. Creo que esos contextos es algo mucho más abstracto, pero también es algo mucho más rico en el sentido pues, que es cambiar condiciones para que puedan ser ciertas cosas posibles. Y también es una transformación de poderes. Que la comunidad de Langalia haya sido capaz pues de generar un proceso de reciclaje, un proceso de organización de 90 comunidades, como mencionaban, que sean capaces de generar ese tipo de cosas, también generar poderes que les permiten un diálogo mucho más equitativo frente a la institución. Y también son formas de comunicar. Ese video que ustedes vieron fueron videos, digamos que lo que hizo Diálogos Improbables, la iniciativa de Diálogos Improbables que les comentaba, que lo lideró la Universidad Javeriana, el CINEF y la Universidad de Chile, fue formar a estas personas en herramientas de comunicación. Dentro de esas herramientas de comunicación, pues ellos también podían hacer videos participativos para contar su experiencia. Pues creo que esas formas de comunicar, esas transformaciones en la forma de comunicar también ayudó bastante a que ellos pudieran alcanzar esos modelos y esas formas y ese espacio de diálogo con la institución, pues con criterios, con criterios y digamos también con un conocimiento sobre leyes y ciertas regulaciones normativas sobre el tema del manejo ambiental. Y creo que también una transformación de modelos culturales. Uno, digamos, cuando trabaja mucho con los campesinos, tiene una imagen de ellos como personas que tienen un gran sentido de la ecología. Y creo que eso también debe ser un poco analizado con calma, porque si uno va a ver ahora, las comunidades rurales tienen, no es solamente Langaña, sino muchas comunidades que tienen problemas de basura. Y ahí eso es un modelo, digamos, es un modelo cultural. Entonces creo que cambiar esos modelos culturales también es supremamente importante pues, para generar transformaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que más allá, digamos, de palabras, de actos de comunicación, un diálogo previo implica un trabajo de preparación, de organización y de planificación a largo plazo. Entonces creo que la experiencia de Langalia permite identificar un poco eso a través de los elementos pues, teóricos que mencionaba pues, ya Paula Herrera. Eso creo que es importante pues, para que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar cómo generar diálogos improbables o diálogos para la amistad
porque finalmente, pues para algunas personas este tipo de diálogos implica también volver amigo a los que son enemigos. Y una pregunta pues grande que nos queda es si personalmente estamos un poco en capacidad o en disposición para hacerlo. Pues creo que también hay un ejercicio muy previo y muy personal y muy de encontrar personas que tengan la misma dinámica en muchos sectores de la sociedad que permitan hacer cercanías y tender puentes. Tender puentes y tener constancia y una gran capacidad también de frustración, porque como lo decía Jean-Paul Leerac, estos procesos avanzan, pero también a veces son débiles por las circunstancias. Finalmente, me gustaría la relatoría. Nelson, no lo estamos escuchando. Hay mucha interferencia, Nelson. ¿Dónde me quedé? ¿Aló? Sí, hay mucha interferencia, Nelson. Se te está escuchando entrecortado, entonces no estamos entendiendo. La señal está muy mala. Ok. ¿Dónde me quedé? Supremamente mala está hoy. La diapositiva que estamos viendo es el último punto es estructuras de dominio. De ahí no ha pasado la presentación y no hemos escuchado de ahí en adelante. Ok. ¿Tú me podrías ayudar, Miguel, para hacer grupos y dividirlos en, pues son, yo creo que en grupos de 10 personas, 7 grupos? Ok, 7 grupos. Listo. 7 grupos. ¿Cuál sería la pregunta o qué tendrían que hacer? Porque ¿cuál sería la instrucción? Mira, la idea es que los grupos lean un documento y puedan identificar los elementos de los diálogos improbables y básicamente pues eso y una serie de preguntas complementarias que caracterizan un diálogo social según ¿Cuáles son las preguntas y cuál es el texto? video, según su experiencia. No le estamos entendiendo nada, Nelson. Te oye mucho entrecortado. Lo comparto en la presentación. Don Miguel, buenas noches. La presentación que él tiene daba las preguntas que hay que contestar. Nelson, ¿me puede enviar la presentación a mi WhatsApp para poderla compartir con ellos? Ok. Ahí están las preguntas y el texto. No me deja cargarla. Voy a enviártela al WhatsApp. Sí, por favor, mándamela al WhatsApp y yo la comparto con ellos. Ahí están las preguntas y el texto, ¿cierto, Nelson? Preguntas hay que dejar o las podemos dejar también como tarea. También podría ser, si nos alcanza el tiempo, pues, porque me parecen muy interesantes. Muy bien. Nelson, palabras de cierre. No, muchísimas más gracias. Estamos en
en un mundo que requiere muchas transformaciones, pero también que hay muchas posibilidades y muchas personas como ustedes que están interesados en hacer cosas bonitas por sus comunidades y transformadoras. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que lo que nos define es la palabra más artesanos. No somos unos teóricos, sino somos personas que podemos llegar a descubrir lógicas que nos permiten ir aún más allá pensando en comunidad. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias, Feliz noche. Nelson, por habernos acompañado en esta noche. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ahí van a tener la grabación. Como les decía Nelson, van a tener el material para que lo vuelvan a retomar y vuelvan a profundizar en los temas que venimos desarrollando. Les deseo una feliz noche a todos y todas. Recuerden que estamos en este momento en todo el proceso de preinscripciones y estamos en la transición a nuestra plataforma educativa Q10. Entonces, esperen, todavía no ingresen, esperen que en este momento el ingeniero está matriculando a todos los estudiantes. Una vez estén matriculados, yo esperaré que la semana entrante ya puedan tener el ingreso ustedes allí a la plataforma y empezar a desarrollar sus tareas, sus cuestionarios, lecturas, todo lo que estamos pendientes por hacer. Bueno, les deseamos una feliz noche y que descansen, feliz fin de semana y los esperamos el miércoles a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Ya sabe, feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Chao. Bueno, que lo deje dormir el frío, Fidel. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, feliz noche para todos. Buenas noches.